Padre Santo, Señor, tú eres santo, Dios. Eres santo. De tal manera eres santo, Señor, que no había ninguna manera en que nosotros podamos llegar a ti ni entrar en tu presencia. Tú no recibirías a pecadores como nosotros, Señor, porque tu santidad es tan grande, Señor. Y estábamos excluidos de ti, nos habías destituido de tu gloria, Señor, y bien merecido lo teníamos. Pero también tu gracia y tu misericordia nos alcanzaron. Nos limpiaste, Señor, de todos nuestros pecados y nos vestiste con la justicia de tu amado Hijo Jesús, Señor. Y en su nombre hemos venido hoy a adorarte. Y en su nombre confiamos en que tú nos escuchas y en que nos amas, Señor, y en que vas a hablarnos esta noche. Solamente te pido que tú produzcas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón que esté receptivo a tu palabra, Señor, y que nos des un espíritu humilde para recibir tu palabra y poder ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este magnífico sermón que por tantos sábados nos edificó, Señor. Por tantos sábados tú nos has guiado y nos has hablado, Señor, y nos has enseñado tantas cosas. Hemos visto cuán profunda es tu palabra, Señor. Y ahora que estamos terminando, te ruego que tú nos sigas hablando. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Tú eres el importante aquí hoy. Tú eres quien debe recibir la gloria hoy, Señor. Perdónanos si no entendemos que tú estás acá. Perdónanos si no entendemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Perdona en nosotros toda irreverencia, Padre. Ayúdanos a tener discernimiento de que tú estás aquí, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de esta noche le puse un título. Estoy tratando de esforzarme, ponerle títulos. Se llama Mucho ruido y pocas nueces. Vamos a abrir Mateo capítulo 7, versículo 21. Varias veces a lo largo de esta serie, Cristian, ¿estás bien? Varias veces a lo largo de esta serie, no sé si ustedes han escuchado decirme que yo les decía que este sermón es una obra maestra de la predicación. ¿Alguno recuerda esto? Este sermón de Jesucristo es el sermón más grande, más perfecto que cualquier predicador habrá predicado jamás. Ni Spurgeon, ni Jonathan Edwards, ni George Whitefield le van a llegar nunca a los talones a este sermón. Este sermón es magnífico. Es magnífico. Si alguno se enganchó tarde, le invito a repasarlo, le invito a escuchar la serie que fuimos teniendo, porque realmente es una obra maestra de la predicación, pero también es mucho más que esto, este sermón. No es una obra de arte este sermón. No es una pieza de música clásica que yo me siento a escucharla y me voy de la misma manera en que vine. Lo único que hice fue escucharla. Ese no es el objetivo de Jesús en la predicación. Jesús no predica para eso. Jesús no predica para que lo admiren, aunque todos lo admiraban. Jesús predicaba para transformar la vida de las personas. Entonces, este es el objetivo de este sermón. No es el objetivo de que vos te sientes en tu asiento, me escuches a mí 2 horas y media. No. Escasos 50 minutos, quizá. No es una obra contemplativa esta. Jesús está apelando a la voluntad de cada uno. Hermanos, si después de este sermón
vos permanecés neutral. Si después de este sermón vos no tomás ninguna decisión en tu vida, sí tomaste una decisión. Tomaste la decisión de rechazar todo lo que escuchaste de parte de Jesús. No es que no tomaste ninguna decisión, no es que lo dejaste en stand-by para más adelante. Sí, tomaste una decisión, si es que fuiste neutral a esto. Porque el Señor Jesús nos coloca en esta parte del sermón frente a dos caminos, frente a dos puertas, frente a dos tipos de árboles, frente a dos destinos finales. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida, jovencito, jovencita? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿A dónde va a ir a parar tu vida? ¿Vas a negarte a vos mismo todos los días de tu vida y vivir para agradar a Dios? Ese es un camino. ¿O vas a tomar tu vida en tus manos y la vas a vivir a tu manera y después verás cómo te arreglás en el día del juicio? Algunos viven como si fuese que no va a llegar nunca ese día. Quizá porque no lo creen, quizá porque son ingenuos, quizá porque son demasiado jóvenes y creen que la vida falta mucho para la muerte. No sé cuál es la situación, pero el Señor, nuestro Dios, dejó establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que sea que el Señor Jesucristo venga antes que vos te mueras o te mueras esta noche, el juicio va a llegar a tu vida y vas a tener que pagar por tus pecados o vas a presentar a aquel que los pagó por vos. La vía de acceso a la salvación, Jesús dice que es angosta, que es difícil de caminar, pocos la quieren recorrer, porque para poder hacerlo hay que despojarse de todo peso, hay que despojarse del pecado. Y la puerta de acceso a la salvación es tan estrecha que no podés cargar tu propio orgullo, no podés cargar tu propia soberbia, no podés traer tu sabiduría a este camino. No podés traer tus opiniones a este camino. No podés traer tus excusas ni tus justicias. No podés traer nada, todo se te tiene que enseñar. ¿Qué pasa cuando naciste? ¿Ya sabías vivir? ¿Ya sabías hacer todas las cosas que haces ahora? ¿Naciste sabiéndolo o alguien te lo enseñó? Bueno, de la misma manera vos naciste de nuevo en este camino si es que te arrepentiste de tus pecados. Naciste de nuevo. Significa que no sabés vivir la vida que Dios quiere y necesitas aprender la vida que Dios quiere. Y para eso este sermón nos guió casi por cada elemento de la vida cristiana. Pero abrazar el mundo, o abrazar tu pecado, o abrazar tu propia persona, te van a impedir pasar por la puerta, porque es estrecha la puerta. Es muy estrecha. Por eso son pocos los que la encuentran. Y además, como si esto fuera poco, dice el Señor Jesús, hay dos peligros. Por un lado, hay falsos profetas en el mundo. Hay personas que te dicen hablar en el nombre de Dios, que te dicen que saben lo que Dios quiere para tu vida, que saben el camino para llegar al cielo, pero en realidad te están invitando a que dejes el camino angosto y tomes el otro camino. El fácil, el que no tiene demandas, el que es tan espacioso como para que vos lleves todo lo que deberías dejar por entrar en el camino angosto. Y de esto estuvimos hablando los últimos 2 sábados. Pero hay un peligro más todavía. Era difícil entrar por este camino. Todavía queda un peligro más. Y ya no es un peligro externo. No es un peligro que está afuera de cada uno. Ya no es lo dificultoso del camino, ya no es lo estrecho de la puerta, ya no es que hay falsos profetas por ahí. Existe un peligro en el interior ahora. Muchos van a rechazar a Cristo
y se van a ir al camino ancho. Otros van a ser engañados por estos falsos profetas y se van a ir por el camino ancho. Pero otros, dice el Señor Jesús, serán falsamente autoconvencidos de estar caminando hacia el cielo para en el último momento de su vida darse cuenta de que van a llegar al infierno. No se van a enterar hasta el último momento de que nunca fueron salvos. Y esto es lo que vamos a estudiar esta noche. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos los que pretendan alcanzar la salvación van a confesar que Jesús es el Señor. Todos los cristianos dicen que Jesús es el Señor, pero no todos van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, todos los que entran en el reino de los cielos dicen que Jesús es el Señor, pero no todos los que dicen que Jesús es el Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Se entiende la ecuación aquí? Y literalmente lo que acabo de leer, estos 3 versículos, deben ser lo más impresionante que Jesús jamás dijo en todo su ministerio. Busquen declaraciones de Jesús, en el top 10 de las declaraciones de Jesús, y esta va a ser una de esas. Jesús se está colocando a sí mismo al final de este sermón como el rey de este reino del que nos vino predicando. Él es el rey. Y Él va a estar en la puerta, y Él va a decir quién entra y quién no. Muchos me dirán en aquel día, me dirán a mí, al que está en la puerta. Muchos me dirán en aquel día. Y habrá personas que llegarán a las puertas del cielo y a través de las puertas del cielo van a entrar al infierno. Esto es aterrador. Realmente Jesús está diciendo que es posible vivir toda una vida falsamente convertido, falsamente convencido, y recién enterarte el día del juicio que no sos salvo. Esto es aterrador. Y yo quiero ver con ustedes 3 cosas en este texto esta noche. En primer lugar, ¿hasta qué punto estas personas se autoconvencen de que son cristianos? En segundo lugar, ¿sobre qué se apoyan para decir que son cristianos? ¿Cuál es la base de la confianza que ellos tienen para decir que son cristianos? Y en tercer lugar, ¿cuál es la verdadera realidad de su vida? ¿Cuál es la verdadera realidad de su alma? En primer lugar, miren cómo estas personas están tan convencidas de ser cristianas. Llaman a Jesús Señor. Hacen una profesión de fe. Dicen con sus bocas que reconocen a Jesús como Señor. Y la palabra en este texto es la misma que se utiliza para Jehová. Reconocen que Jesús es Dios y es el soberano de todo y es el Señor de todo y es el dueño de todo. O sea que estas personas tienen una teología correcta, realmente tienen un conocimiento correcto de Dios. Fueron a una iglesia de sana doctrina, tienen una religión ortodoxa, y el Señor Jesús dice que aún conociendo
se pueden perder. Fíjense en este texto, reconocen que Jesús es el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Saben que Jesús es Dios, saben intelectualmente que Él tiene autoridad sobre todo y hasta creen que Él es el Salvador del mundo. Creen que Él es el Señor. Creen lo que dice ahí. El problema es que no creen que sea su Señor. Creen que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero Jesús dice que conocer estas cosas no es suficiente. No es suficiente. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿No les parece curioso eso? Que hay personas en este mundo que dicen no creer en Dios, pero los demonios, que son los que más detestan a Dios, tiemblan ante su presencia. Y aún estos demonios, creyendo en Dios y temblando en su presencia, van a ser condenados porque no alcanza con esto. Muchas personas van a entrar al infierno teniendo una correcta teología, teniendo un correcto conocimiento de Jesús y hasta diciendo que Él es el Señor. Eso es lo que este texto está diciendo. Jesús está siendo muy claro y hay algo más. Que ellos no le dicen solamente Señor. ¿Qué les dicen? Señor, Señor. Este es un énfasis. Cada vez que alguien pronuncia 2 veces la palabra, el nombre de una persona, está mostrando en la Biblia que hay una conexión íntima. Que hay una especie de sentimiento entre uno y otro. El Señor llamó a Abraham, que después dijo que él era amigo de Dios. Y cuando llamó a Abraham, le dijo, Abraham, Abraham. Y cuando llamó a Moisés, el que le hablaba cara a cara a Dios, como cualquiera le habla a un compañero, Dios dice, Moisés, Moisés. Y cuando llamó a Jacob, Dios le dijo, Jacob, Jacob. Y cuando llamó a Samuel, Dios dijo, Samuel, Samuel. Cuando llamó a Pablo, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hasta cuando estuvo en una casa con 2 hermanas, que una estaba escuchándolo atentamente y la otra no paraba de hacer cosas, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay una conexión ahí. Había algo sentimental. Bueno, dice el Señor Jesús que estas personas no solamente en su intelecto conocen al Señor, sino que también profesan tener algún tipo de intimidad con Él. Tienen alguna especie de conexión sentimental con Dios. Y lo dicen enfáticamente y su profesión es totalmente evidente. Ellos cantan, hablan de Dios, se emocionan cuando hablan de Dios. Dicen que Jesús es su amado, que Jesús es el Señor, que Él gobierna sus vidas, que sus vidas le pertenecen a Él. Y todos los verdaderos cristianos también confiesan a Jesús como Señor. Los verdaderos cristianos tienen una tremenda conexión emocional con el Señor Jesús, tienen una teología sana, pero Jesús dice que esto no es suficiente. Uno puede pasarse toda la vida diciendo que es cristiano y puede pasarse toda la vida mintiendo. Puede pasarse toda la vida convencido de una mentira. Dios le dice a Isaías, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor de este pueblo era un ritual. Era porque alguien vino y les dijo, vos tenés que hacer esto y esto y esto y listo. El temor de este pueblo no surgía de un corazón humillado. Su corazón estaba totalmente exento de Dios, pero con sus labios, Señor te amo, Señor te quiero, Señor te adoro, tú eres mi Señor. Así que estas personas profesan que son cristianos. Por eso es tan difícil identificar muchas veces a estas personas. Porque dicen que son cristianos, porque dicen que aman a Dios, porque a veces hasta se emocionan. Ahora, ¿qué nos muestra Jesús de estas personas? Dicen que son cristianas, pero ¿sobre qué está apoyada la fe de estas personas? ¿Sobre qué apoyan la salvación estas personas? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vuelvo a hacer notar que el Señor Jesús en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, muchos. Hermanos, hay que prestar atención porque el Señor Jesús no es exagerado en sus palabras. Si Jesús exagerara en sus palabras, ¿qué estaría haciendo? Estaría mintiendo. Pero cuando Él dice muchos, es porque de verdad nos vamos a asombrar. Muchos me dirán en aquel día, joven, debes examinar tu vida. Esa palabra muchos debería retumbar en tu cabeza. ¿Y sobre qué apoyaban estas personas su salvación? Sus obras. Los falsos creyentes no solamente confiesan y dicen y profesan que Jesús es el Señor, hacen un montón de cosas también. Son extremadamente activos. Pueden estar haciendo un montón de cosas y encima no las hacen en su propio nombre. Dicen que las hacen en el nombre de Jesús. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Estas personas ocupan púlpitos porque dice, en tu nombre profetizamos. Hay personas que creen que son cristianas y hasta predican. Sin estar realmente convertidos. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que alguien predique a Cristo sin ser salvo? Bueno, el Señor Jesús dice, el apóstol Pablo en Filipenses 1:15 dice esto: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Saben quién predicó el Evangelio? Judas. ¿Saben quién echó demonios? Judas. El hijo de perdición, siendo un impío. ¿Saben quién profetizó siendo un impío? Saúl. Carlos Spurgeon le escribió una serie de cartas a sus estudiantes de la predicación, haciéndole recomendaciones para su ministerio. ¿Saben cuál fue la primera recomendación que Spurgeon le hizo a sus estudiantes? Asegúrense de ser salvos. No existe nada más desastroso que alguien queriendo predicar una salvación que nunca experimentó. Tremendo. Y además, no solamente profetizar, no solamente predicar. Estas personas pueden hacer cosas extraordinarias.
aún estando en la completa perdición. Dice el Señor Jesús que fueron capaces de echar demonios y de hacer milagros. Jóvenes, tengan mucho cuidado, porque el Señor Jesús está diciendo que hay impíos que echan demonios fuera y que hacen milagros. Dice Jesús en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos falsos cristianos que presenta Jesús apoyan su confianza en sí mismos, apoyan su seguridad en sus obras. Presten atención, jóvenes. Estos son los que creen que porque hacen cosas cristianas o que hacen cosas para Dios, deben ser tenidos en cuenta de alguna manera por el Señor. Por más que hayan vivido en impiedad, como hicieron tantas cosas para Dios, creen que Dios debería tenerles algún tipo de condescendencia, algún tipo de solución, aunque sea pagar en cuotas la salvación, no sé. Hay personas que dicen ser cristianas y creen que van camino al cielo, pero la base de su fe no es que se arrepintieron de sus pecados. No es que se sometieron de todo corazón al Señor Jesucristo. La base de la salvación para ellos es que predicaron, es que dieron mucho dinero, es que se sentaron en un banco de iglesia a bancarse a Esteban sábado tras sábado tras sábado, y ya eso es ganarse la salvación. Hay que pasar un año escuchando a Esteban todos los sábados. Me imagino que Dios me va a dejar entrar al cielo. Hay personas que creen que por tocar un instrumento van a irse al cielo, o que han formado parte de un ministerio enorme con cientos de miles de personas, y ya eso es suficiente argumento para entrar en el cielo. Hay personas que creen que el cielo es la jubilación, una jubilación divina, como si Cristo les tendría que pagar por los servicios prestados en esta vida. De verdad. Y si esa es tu condición, quiero decirte que estás camino al infierno. Si vos crees que te vas al cielo por lo que haces, no crees en Cristo. No crees en Cristo. Si crees que vas al cielo porque estás hoy acá sentado, o porque naciste en tu familia cristiana, o porque haces cosas en la escuelita o en la música, te equivocás. Porque la Biblia enseña con toda claridad que Dios no nos debe absolutamente nada y que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. Tus obras no pueden pagar la salvación. Tus obras no pueden pagar tu pecado. Lo único que paga tu pecado es la muerte. Ese es el precio. Tus buenas obras nunca van a ser suficientes. Pero la triste realidad es que muchos viven engañados creyendo que por hacer un montón de cosas ya tienen su boleto a la salvación. Fíjense lo que le dicen al Señor Jesús estos en el día del juicio. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Lo hicimos en tu nombre. Pero en realidad buscaban su propia gloria. Por eso siempre está el énfasis en lo que hicieron. El nombre de Cristo no era más que un adorno para atraer sobre sí mismos la gloria que solamente le pertenecía a Él. Utilizaban el título de cristianos para poder llenar su corazón. Jóvenes, por último,
¿Cuál es el verdadero estado espiritual de estas personas? Dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor dice que nunca los conoció, que nunca estableció ningún tipo de relación salvadora con estas personas. Hermanos, nadie que entre al infierno es porque en algún momento tuvo algo con el Señor Jesús y lo perdió. Es imposible. No es que el Señor Jesús está diciendo que alguna vez se conocieron y que Dios se olvidó o que ellos se perdieron. El Señor Jesús está diciendo, nunca os conocí. Nunca fuimos cercanos vos y yo. No sé quién sos. Me habrás dicho muchas veces, Señor, Señor, en tus oraciones. Habrás hecho un montón de cosas en mi nombre, pero lo único que hiciste en realidad es el mal. Apártense de mí, hacedores de maldad. La expresión hacedores de maldad es haber vivido sin ley, haber vivido sin Señor. ¿Se entiende la contradicción? Ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes dicen que yo gobierno sus vidas, pero no viven como yo les mando. Se relacionan con Dios a su manera, le sirven a Dios a su manera, viven el cristianismo a su manera. Estos les recriminaron a Cristo, ¿qué cosas? Le dicen a Cristo, hey, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos demonios, pero en ningún momento le van a decir o le dijeron a Jesús, hey Jesús, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. No está aquí. Hey Jesús, yo busqué vivir en santidad. Busqué obedecer al Padre en todo lo que pude. Hice toda la misericordia y la justicia que pude, no por mí, por amor a vos. Eso no está en este texto. Porque el Señor Jesús dijo al principio, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Estos no hacían la voluntad de su Padre. Estos hicieron un montón de cosas en nombre de Cristo, pero nunca hicieron la voluntad del Padre. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Que te santifiques. Jesús dijo en Lucas, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En 2 de Timoteo leemos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que dice ser cristiano, limpie su vida. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Dios quería del pueblo de Israel? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo le puedo decir a una de mis hijas, hey, yo quiero que compartas con tu hermana. Y mi hija me dice, no, yo te voy a hacer un dibujo mejor. ¿Qué tiene que ver? Hey, no quiero que mientas. Bueno, no importa, papá, me saqué un 10 en matemática. ¿Qué tiene que ver? El verdadero amor no se basa en hacer cosas extraordinarias.
El verdadero amor se basa en obedecer. A mí no me importa que mis hijas hagan cosas extraordinarias. Eso no es ninguna demostración de amor para mí. Mis hijas deberían obedecerme si me aman. Y si no me aman, no me van a obedecer. Es muy sencillo. Pero el verdadero amor se muestra a través de la obediencia. Y Jesús fue clarísimo en esto. Dijo, el que tiene mis mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama. El que no me ama, no me obedece, dijo Jesús. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, dice 1 de Juan 2:4. Llévalo a tu vida. Si le pedís algo a tus amigos y tus amigos no lo hacen, tus amigos no te quieren. Es muy sencillo. Y no estoy hablando de que le pidas cosas excéntricas y extraordinarias. Si les pedís a tus amigos que dejen de cargarte y no dejan de cargarte, no te quieren. Si te quisieran, te harían caso. Pero el amor se muestra a través de la obediencia. Y estos decían que amaban a Dios. Decían que Jesús era el Señor, pero no le amaban. ¿Por qué no le amaban? Porque nunca le obedecieron. Eran los primeros en estar en el show. Eran los anfitriones del show. Eran los que profetizaban, los que echaban fuera demonios, los que hicieron milagros, pero no amaban al Señor. Muchos se dicen cristianos y trabajan mucho para ser grandes en el reino de Dios, pero no reconocen su pecado. Nunca les duele tropezar. Nunca luchan contra su carne, nunca buscan la santidad. Y esas son cosas que Dios quiere. Dicen creer en Jesús, pero no tienen ninguna reverencia. No tienen ningún temor al que le dicen Señor. Y les dicen Señor, yo escucho oraciones. Creen que sus labores son suficientes para ser justificados ante Dios. Cuando Dios dijo que por la ley ningún hombre será justificado. Conocen mucho, pero no lo creen. Saben mucho, pero no lo viven. Hacen mucho, pero no le aman. Le llaman Señor, pero no le obedecen. Qué contradicción, ¿no? Dicen tener al Espíritu Santo, pero no manifiestan su fruto. Dicen tener un Padre en los cielos, pero no buscan someterse a su voluntad. Dicen tener un Dios, pero no le adoran. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de relación es esa, amigos? ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Te gustaría tener un novio que te diga que te quiere y nunca te hace caso? ¿O que tengas una esposa que te dice que te ama, pero nunca te hace caso? ¿Serías feliz? Mucho ruido, pocas nueces. Ese es un refrán. Las nueces cuando caen hacen ruido, cuando golpean en la mesa, pero a veces uno abre, no hay nada. Por fuera parecía que estaba llena de algo, y las nueces son caras, me encantan. Pero uno a veces abre nueces y adentro está todo podrido. ¿Cómo está tu vida, joven? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Pero qué obras?
¿Qué obras? Que estés acá sentado. Si tu vida no refleja el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo hacia Dios y hacia tus hermanos, si tu vida no refleja la misma entrega de Cristo a la voluntad del Padre, ¿qué clase de fe tenés? ¿Una fe muerta como la de estos falsos cristianos? Y quizás vos te pensás que yo soy un exagerado. No sé si acabás de leer las palabras del Señor Jesús. Quizás te pensás que Esteban es un exagerado, pero si no ves en tu vida el dolor del pecado, si no ves en tu vida una verdadera lucha por la santidad, si no ves en tu vida ningún temor de Dios, ninguna reverencia, ningún respeto, ningún amor, si no ves ni humildad ni paciencia, si no ves deseos de congregarte, ni de leer la Escritura, ni de orar, ni de serle agradable a Cristo a pesar de tu pecado, ni siquiera querés guardar un mandamiento, ¿qué te hace creer que estás yéndote al cielo? ¿Qué es lo que te hace creer que vas al cielo? Si nada de todo esto está pasando en tu vida, joven, ¿en qué apoyás tu fe? ¿Qué te hace creer que estás en el camino angosto si no estás luchando contra tu pecado? Eso no pasa en el camino angosto, que no luches. Y si no te arrepentís de tu pecado, ¿qué te hace pensar que estás en el camino angosto? Porque haces cosas. Dios debe salvarte porque trabajás. Joven, ¿pensás que vas a poder entregarle tus obras sin entregarle tu vida? Jesús dice que en aquel día Él les va a decir a estas personas, nunca los conocí. ¿En qué momento el Señor se puso a examinar sus obras? A ver si era verdad lo que habían hecho. No era necesario. ¿Crees que Él va a examinar tus buenas obras sin que primero examine tu corazón? Él no necesita examinar tus obras si ve tu corazón. Muchos creen que van a poder traer sus toneladas de obras ante Dios. Y por favor, aunque sea, echales una ojeada. No te conozco, no voy a perder el tiempo. No sé quién sos. Joven, jovencita, es necesario que madures. Es necesario que te hagas cargo de quién vas a ser. Mamá y papá no van a estar ahí toda tu vida. Es necesario que tomes una decisión. Rogale al Señor que tenga misericordia y abra tu corazón y te limpie con la sangre de Cristo. Porque Él murió para que por esa cruz haya una puertita que antes no había. Su muerte abrió una puertita que antes no existía. Su muerte marcó un caminito que antes nadie lo conocía. Pero no te engañes a vos mismo o a vos misma creyéndote algo que no sos. Examina tu vida. Examina tu vida. Y yo sé que ahora esto va a terminar y todos se van a distraer y todos se van a poner a jugar y esta palabra quizás se diluya en algunos. ¿Tomaste tu decisión? Eso es lo que va a pasar. Vamos a orar.
Ahí donde estás, podés orar. Padre, no somos dignos de estar en este lugar. Nuevamente, lo repito, Señor, me parece increíble que estemos en este lugar. Que tú hayas aceptado a personas como nosotros. Yo te doy gracias por este camino tan difícil y estrecho, tan angosto, tan difícil, Señor. Yo te doy gracias por este camino, porque no había este camino. Y te doy gracias por esta puerta que abriste, Señor. Yo te pido que tú produzcas en nosotros un vivo deseo de someternos a ti, Señor. Yo te pido que despiertes a mis hermanos que están dormidos, a mis amigos que no te conocen. Que tú nos des nueva vida, Señor, y refresques nuestro espíritu. Que podamos apreciar el privilegio que nos has dado a nosotros. Privilegio que no le diste a otros, nos los diste a nosotros, Señor. Porque la salvación es tuya, Señor. Tú se la das a quien tú quieres, porque eres soberano. Por eso te ruego, Padre, que tú abras nuestro corazón, que nos llenes con tu espíritu, que nos des vida, Señor, y podamos clamar a ti, y podamos someter nuestra voluntad a ti, Señor, y que tú definas cuál es el camino que vamos a seguir. Que tú nos digas cuál es la vida que debemos vivir, Señor. Que nos des un corazón humilde, Señor, para que no definamos más las cosas, que tú las definas. Por favor, Señor, yo ya no quiero vivir más mi vida, ni trabajar para mi reino. Yo quiero vivir para el tuyo, Señor, y trabajar para tu reino, y hacer tu voluntad, Padre, no la mía. Estoy harto de hacer mi voluntad. Cada vez que hago mi voluntad fallo, Señor. Caigo, tropiezo, vuelvo atrás, me apago, me deprimo, me entristezco, porque todo lo que hago es así. Si tan solo tú me enseñaras a vivir, sería feliz. Por favor, Señor, aviva nuestros corazones. Aviva nuestros corazones con tu palabra, así como avivaste el corazón del remanente de tu pueblo, Señor. Danos vida, limpia nuestros ojos para que veamos la realidad de nuestro corazón. Por favor, te alabamos, Señor. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de todo honor, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Yo te encomiendo la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, te amamos. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste. Amén.